¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al aula de Colón. Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca de las leyes de los radicales. En las leyes de los radicales vamos a tener una serie de información en la que nosotros tenemos que trabajar tanto con los radicales como con los exponentes. Muy bien, entonces vamos a suponer o vamos a simbolizar nosotros a una cantidad con una letra para no poner, para poder generalizar primero estas reglas. Vamos a representar, por ejemplo, una cantidad con la letra A y una cantidad la vamos a relacionar también con la letra B. Muy bien. A y B son dos cantidades cualquiera. Puede ser 50, 20, 10, 1 y lo mismo con la B. Lo único que vamos a recordar aquí entonces es simplemente que A, al ser distinta de B, entonces al hacer esa distinción en las letras, también distinguimos entonces que las cantidades pueden ser distintas. Muy bien. Bueno, muy bien. Para hablar entonces acerca de las leyes de los radicales, recordar o decirles que los radicales simplemente es un símbolo que tenemos nosotros. El radical es un símbolo de esta manera. Así tenemos nuestro símbolo. Y dentro de este símbolo, nosotros, de este radical, aquí le vamos a poner que se llama radical, simplemente es una expresión, o yo le digo un desafío matemático, en el que si nosotros colocamos dentro de este radical, colocamos, por ejemplo, una cantidad, nosotros tenemos que encontrar un número un número que multiplicado por sí mismo nos dé esta cantidad. ¿Cuántas veces tenemos que multiplicar ese número? Pues va a depender de lo siguiente. Para poder representar una cantidad mediante radicales, entonces utilizamos este símbolo y también vamos a colocar una n de este lado, en donde esta n se llama orden del radical. Orden de radical. Muy bien, este símbolo se llama radical, este se llama orden del radical y esta es la cantidad en la que con la que nosotros vamos a trabajar. Muy bien. Bueno, este orden del radical n puede tomar cualquier valor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera. Y entonces esto es lo que nos va a indicar a nosotros cuántas veces vamos a multiplicar un número, cuántas veces se tiene que multiplicar un número para que nos dé la cantidad de adentro. Por ejemplo, vamos a tomar este caso. Vamos a decir que tengo yo raíz de 9 y vamos a decir que el orden del radical es un 2, ¿ok? Muy bien, en este caso entonces nosotros tendríamos que hacernos la pregunta, ¿qué número multiplicado por sí mismo dos veces, que es el orden del radical, qué número multiplicado por sí mismo dos veces me da este número 9? Este número 9 que está aquí. Entonces voy a pensar y voy a decir que qué número, si yo lo multiplico dos veces, me da este 9. En este caso sería, por ejemplo, el 3. Muy bien, porque 3 por 3 me da 9. ¿Ok? Muy bien. Si yo, por ejemplo, tengo entonces, vamos a cambiar el orden del radical, vamos a tener el radical, vamos a poner ahora que es de orden 3 y vamos a colocar aquí de adentro, por ejemplo, un 27. Entonces mi pregunta sería, tengo que encontrar un número que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé el 27, ¿ok? Y entonces voy a empezar a pensar, a buscar este número y entonces yo sé que el número que va dentro, que resuelve esto sería otra vez el 3. Muy bien, ¿por qué es el 3? Porque si yo multiplico el 3 por sí mismo 3 veces, me va a dar, perdón, 3 por 3 me da 9 y 9 por 3 me da 27. Por lo tanto, si yo multiplico 3 veces, que es el orden del radical, el 3, el número 3, 1, 2, 3 me da 27. Por lo tanto, entonces, la solución de raíz cúbica de 27 sería 3. ¿Okay? Bueno, esto es en cuanto a la generalización de los radicales y simplemente es un recordatorio de cómo, qué representa este radical. Muy bien, ahora lo que vamos a ver son las leyes de los radicales. Algunas reglas que podemos emplear para poder trabajar con ellos. Bueno,
Entonces, vamos a hablar acerca de la primera ley de los radicales. Voy a borrar esto de aquí y vamos a colocar entonces lo siguiente. Primero que nada, lo primero que tenemos que saber es que un radical también se puede expresar como un exponente. Muy bien. Por ejemplo, si yo tengo la raíz, o el radical n, de orden n, de una cantidad a, muy bien, y una cantidad a elevada a la m potencia, entonces esto yo lo puedo representar de la siguiente manera. Voy a poner esto como una cantidad, como un exponente. Puedo expresar esta cantidad, esta base, como un exponente. Aquí pondría la letra A, que es la base. Recordemos que la A nos representa una cantidad determinada. Entonces la A es la base y luego voy a colocar el exponente de esa base dividido entre el orden del radical. En este caso sería m, entonces, que representa el exponente de la base, dividido entre n. ¿Ok? Un ejemplo podría ser el siguiente. Vamos a imaginar que tenemos aquí raíz quinta, por ejemplo, de un 8 elevado al cuadrado. Muy bien. Aplicando esta ley o esta regla que tenemos aquí, entonces la regla nos dice que vamos a escribir la base, que en este caso la base sería 1, 8, este 8 que tenemos aquí. Entonces vamos a escribir ese 8, la base. Luego nos dice aquí que identifiquemos el valor de m. El valor de m es el exponente que la base tiene, por lo tanto el exponente que la base tiene es un 2. Entonces aquí voy a colocar el 2, lo voy a escribir simplemente para no perderme, ¿ok? Muy bien, entonces el exponente de la base que se llama m vale 2 y voy a identificar también a n, que n sería el orden del radical, o sea, en este caso sería un valor de 5. Entonces voy a poner n aquí y ese valor es 5. Entonces, aplicando la regla, voy a poner la base, luego voy a poner la división entre m y n. Entonces, yo sé que m vale 2, entonces voy a poner un 2 aquí arriba, la línea de división, y luego voy a poner el 5 en la parte de abajo. Por lo tanto, entonces, la raíz de 8 al cuadrado, la raíz quinta de 8 elevado al cuadrado, es lo mismo que tener 8 elevado a la 2 quintos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, esta sería una de las reglas que tendríamos entonces con los radicales. Cualquier radical yo lo puedo convertir entonces en una base elevado a una potencia. Ahora, muy bien, ¿qué pasa cuando yo puedo observar en un ejercicio que tengo un radical, por ejemplo, y tengo dentro del radical, voy a tener un valor? Vamos a poner una base, vamos a poner un 2, y este 2 está elevado a la sexta potencia. Así, muy bien. Pero, ¿qué pasa? Porque aquí el orden del radical no está expresado. ¿Vale acaso 0? ¿Vale acaso 1? No. Si yo quito esto de aquí, entonces, y veo este ejercicio, ¿cómo lo puedo convertir? Entonces, voy a observar que este radical de aquí se llama raíz cuadrada. Es decir, para los radicales, el menor orden que existe, o el orden menor que puede existir aquí, no es 1, sino es 2, ¿ok? Aquí es como si yo tuviera un 2, pero como es el orden menor, entonces las matemáticas me dicen a mí que no es necesario ponerlo, sino que puedo dar por sentado que esta es la raíz cuadrada, se dice la raíz cuadrada, porque aquí en teoría debería ir un 2, es la raíz cuadrada de este 2 elevado a la sexta potencia. Por lo tanto, entonces, si yo quiero identificar quién es m aquí, m representaría al exponente de la base, que en este caso sería un 6, y n sería, la cantidad de n sería el valor o el orden del radical, que en este caso, como no tenemos ningún valor escrito aquí, tenemos que dar por sentado que es el cuadrado. Por lo tanto, es un 2 el que voy a poner acá. Y ahora sí puedo transformar esta cantidad, la puedo transformar con mi regla que tengo aquí. Entonces, aquí vamos a colocar otra vez la base y ahora voy a poner a m, que vale, en este caso vale 6, dividido entre
n, que vale en este caso, vale 2, entonces aquí voy a poner un 2. Ahora, aquí yo puedo simplificar esta expresión porque tengo 2 elevado a la 6 entre 2. Yo sé que 6 entre 2 es 3, ¿verdad? Por lo tanto, este 2 de aquí sería este mismo 2, pero elevado a la 6 entre 2, 3. Por lo tanto, es un 2 elevado a la tercera potencia. Para poder entender este resultado, simplemente recordar que este exponente que está aquí nos indica el número de veces que este 2 se va a multiplicar por sí mismo. Entonces, un 2 elevado a la tercera potencia es como si yo tuviera un 2 multiplicado por un 2 multiplicado por un 2. Es decir, 3 veces en la base. Entonces, aquí tendríamos 2 por 2, 4. Y 4 por 2 sería 8. Por lo tanto, 2 elevado a la tercera potencia es un 8, equivalente a un 8. Muy bien. Bueno, repasamos entonces esta regla, donde tenemos una base elevada a la m potencia de una raíz cuadrada, de una raíz elevada a una potencia n, lo puedo expresar como una base elevada a un exponente donde simplemente voy a dividir m entre n. Este es un ejemplo claro y con él podemos trabajar. También podemos trabajar una vez que tengamos esto, pues simplemente con las leyes de los exponentes, que ya previamente lo vimos en los videos. Si no los has visto, pues te invito a que lo pases a verlos en el canal para poder entender de qué estamos hablando con esto de las leyes de los exponentes. Muy bien, bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Vamos a continuar en el siguiente video con otras reglas más que nos hablan acerca de los radicales. Bien, muchas gracias por ver este video y pues si tienes alguna dudita puedes escribirnos, compártela y pues bueno, escríbenos si tienes alguna duda para poder nosotros aclararla en un posterior video. Muy bien, muchas gracias, chao, chao, nos vemos. Esto fue el Aula de Colón.